Antes de iniciar con nuestro espacio del día de hoy, quiero reafirmar y o enfatizar en lo que les manifesté en el correo enviado la noche de anoche. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo. Es simplemente la clarificación y la reafirmación de lo que fue manifestado por el comunicado institucional. No olviden que ustedes están en su derecho y pueden hacer uso de ese derecho en cualquier momento de no asistir a las sesiones de clase. De hecho, siempre ha sido así, incluso antes de la coyuntura y la situación que precisamente ustedes están poniendo en evidencia con sus imágenes de perfil. Entonces, hago esta aclaración para que sientan la libertad de faltar, de manifestar, de opinar con respecto a la situación actual. Yo debo, por decirlo de alguna forma, pues seguir desarrollando las sesiones de clase, pero pues naturalmente como siempre esto está grabado en la plataforma. Entonces ustedes pueden acceder a la sesión. Yo siempre he esperado que esos videos para las personas que no puedan asistir sean suficientes para que puedan contextualizarse con respecto a la temática. De todas formas, pues tenemos espacios, mis tutorías, aquí mismo el aula, para que ustedes posteriormente, cuando estén dispuestos, puedan, por decirlo de alguna forma, consultar las inquietudes que tengan sobre la temática. De la misma forma, y eso también lo enfaticé en el correo, actividades evaluables no va a haber en esta semana por lo menos, y estamos atentos a lo que suceda con esta terrible situación que se está presentando. Lo primordial, lo fundamental es su seguridad. Para mí y para la universidad, bueno, su seguridad y su libertad de manifestar sus posturas con respecto a esta y a cualquier otra situación. Entonces, hago esa aclaración simplemente para que no se sientan coercionados a asistir a esta sesión. Yo, vuelvo y les digo, sigo desarrollando la sesión, no con el afán de perjudicarlos, por decirlo de alguna forma, sino pues para que tengan la posibilidad posteriormente de acceder a el material. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy manifestando? ¿Alguien quiere manifestar algo con respecto a esto que he mencionado? Siéntase, por favor, en libertad de hacerlo. Bien, entonces, si están de acuerdo, voy a presentar la sesión del día de hoy. Permítanme un segundo mientras cuadro mi presentación e iniciamos con nuestro espacio.
¿De acuerdo? Por favor, manifiéstenme si están de acuerdo o no con lo que acabo de decir. Y si me están escuchando, por favor. Sí, profe, de acuerdo, y sí se escucha. Bien, perfecto. Bien, entonces, si no tienen inconveniente, voy a proseguir con la discusión que estábamos iniciando la sesión anterior. Entonces, para contextualizar o recontextualizar, no olvidemos que la temática en la que estamos interesados en este momento es en identificar ciertas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales hacia problemas especialmente de las ciencias económicas. Y la vez pasada, y espero que haya sido lo más claro posible, yo presenté la primera idea, que está fundamentada en el concepto de tasa de interés continuo, un concepto que refleja procesos de inversión o de aumento de capital con una tasa de interés que se capitaliza a cada instante. A partir de eso, nosotros habíamos presentado una fórmula, si queremos llamarla de esa forma, aunque a mí personalmente la palabra fórmula no me gusta, porque me parece que le da un toque muy técnico, y más que técnico, muy superficial, por decirlo de alguna forma, a la idea. No es esto tanto una fórmula como un modelo, por decirlo, por utilizar un concepto más apropiado. Un modelo que representa una ecuación diferencial que representa esa problemática de la tasa de interés continua. Entonces, cuando yo tengo una función que representa el capital, yo puedo establecer una ecuación diferencial donde la función o la variable que nosotros queremos encontrar es precisamente esa función de capital. Y entonces, a partir de esa idea, nosotros consideramos un ejemplo específico, que en este caso es una inversión que tiene una tasa de interés del 2% continuo. Y entonces, simplemente adaptando el formato, nosotros presentamos esta ecuación diferencial. Y creo que hasta ahí habíamos llegado la sesión anterior. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos claritos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora entremos a analizar la parte, digamos que operativa de esta ecuación diferencial. Y lo primero que yo quiero llamar la atención sobre esta ecuación diferencial es que es de esos casos donde las ecuaciones diferenciales están dentro de los dos enfoques que hemos presentado en nuestras sesiones de clase anterior. Esta es una ecuación diferencial que es separable, y digamos que la separación no presenta mayor misterio, pero también es una ecuación diferencial lineal, porque cuando yo la modifico, o mejor dicho, la manipulo, yo obtengo una expresión que cumple con el formato de las ecuaciones diferenciales lineales. En ese sentido, siempre la pregunta será,
¿Y cuál de los dos métodos es el más conveniente para solucionar una ecuación diferencial que cabe dentro de los dos métodos? Y yo con respecto a eso tengo una postura muy personal, que ustedes pueden o no pueden seguir. Si yo tengo una ecuación diferencial que es separable y es lineal, yo sugiero que lo hagan como ecuación diferencial lineal. La razón es que si ustedes vieron, o mejor dicho, si ustedes captaron el proceso detrás de esa ecuación diferencial, se darán cuenta que ese proceso siempre me bota o siempre me da una solución explícita de la ecuación diferencial. Tal vez la mayor ventaja del método del factor integrante para ecuaciones lineales es que es un proceso que siempre, 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 no sé dónde lo tenía, la fórmula, no, esto es separable, ¿dónde tengo las lineales? O sea que la tengo después, acá. Siempre esa fórmula me bota una solución explícita. Es decir, siempre me dice y o la función que sea despejada en términos de x. En cambio, el proceso separable en general requiere un proceso de despeje posterior. Por eso es que ante la posibilidad de que sea separable y lineal, yo recomiendo el proceso del factor integrante. Pero naturalmente, si ustedes quieren resolverlo por medio de ecuaciones separables, pueden hacerlo y el resultado va a ser exactamente el mismo. Solo que les toca hacer un proceso de despeje posterior, que puede o no puede ser un poco más complejo. Entonces, esta ecuación diferencial que modela ese problema, yo la voy a presentar solucionada por medio del método del factor integrante. En ese sentido, la ecuación lineal que representa es esta de acá. Lo único que hice fue escribir esto como S', que es la notación usual, y también pasé a restar el 0.02S para que me quedara en la estructura que necesito. S', no olviden que ese es el mismo Y que veíamos antes, menos algo que acompaña a la función S, que depende exclusivamente de la variable T, en este caso pues es constante, pero si es constante igual cae dentro de esa categoría, igualado a la función 0. Entonces, esta es la estructura de una ecuación diferencial lineal y podemos solucionarla por el método del factor integrante. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe. ¿Todos? ¿O hay alguien que tenga como alguna dificultad con lo que estoy presentando? ¿Vamos No, bien? profe. Sí, señor. Maravilloso. Entonces, viene el proceso. Viene el proceso. Replico el proceso del factor integrante. En este caso, el P, que ahora no va a ser P de X, sino P de T. No olviden que aquí es un nuevo nombre de variable, pero la esencia sigue siendo la misma. El P de T es simplemente la función que acompaña a la S. En este caso es menos 0,02. Y a partir de eso, y espero que esto no vaya a generar mucha dificultad, el factor integrante es esta expresión. E a la menos 0.02 por T. No olviden que el factor integrante es integrar el P de T y ponerlo en la exponencial. Como exponente, claro está. Y entonces,
siguiendo la fórmula del factor integrante, miren cómo resulta la expresión. No olviden que aquí es la integral del factor integrante multiplicada por el Q de t, pero en este caso el Q sería igual a 0. Entonces es todo esto multiplicado por 0. Entonces aquí lo que vendría quedando simplemente es 0, la integral de 0, por decirlo de alguna forma. Y la integral de 0 es 0 más c. Y abajo, en el denominador, va el factor integrante. Y por lo tanto, la solución, que no olviden que es lo que estamos buscando, la función de capital, me quedaría c sobre e a la menos 0.02 por t, que es lo mismo que c por e a la 0.02 por t. Aquí hago la simplificación que mencionaba la vez pasada de lo que tiene exponente abajo negativo, lo subo y queda como exponente positivo. Y entonces esta es la solución de la ecuación diferencial que presenta el modelo de la tasa de interés continua para este ejemplo en particular. ¿Sí vamos bien? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, es claro. Sí, señor. Ahora, naturalmente esta es una solución general que viene con una constante de integración. Y naturalmente la pregunta que emerge es, ¿y cómo hago yo para encontrar esa constante de integración? Como les mencionaba la vez pasada, esa constante de integración se especifica cuando uno especifica un valor inicial, que en este caso sería claramente, por ejemplo, el capital inicial que se invirtió. Si yo conozco el capital inicial, a partir de eso, yo puedo encontrar la constante y eso me da la respuesta precisa a la función que quiero determinar. Pero por el momento, tenemos solucionada esa ecuación diferencial de manera general. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O no? No, señor profe, todo claro. Entonces quiero que veamos, porque de todas formas el problema anterior se mostró, digamos que un poco edulcorado, un poco, digamos que muy en el terreno de lo ideal de las matemáticas. Vamos a presentar un problema, digamos que un poco más real. Y vamos a ver la fuerza que tienen las ecuaciones diferenciales para resolver ese tipo de problemas. El problema yo creo que se entiende bastante bien, por lo menos en su forma escrita, porque es un problema, digamos que bastante entendible y bastante usual, por decirlo de alguna forma. Es una inversión de un dinero, de un capital inicial, a una tasa de interés continua del 3% mensual. Yo quiero clarificar que cuando hablo de una tasa de interés continua al 3% mensual, lo que significa es que efectivamente cada mes aumenta el 3%, pero en ese intervalo de tiempo entre que termina un mes y comienza otro, también se está aumentando el capital. Entonces no es que aumente 3% a cada instante, aumenta 3% mensual, pero la diferencia es que acá la capitalización no se produce al finalizar el periodo, sino que se produce en el intervalo. En cualquier instante el capital va a aumentar.
Y entonces aquí la pregunta es, ¿a cuánto asciende el capital de la persona 2 meses y medio después de realizada la inversión? Quiero que se den cuenta, esto digamos que es un concepto ligeramente al margen, que si la tasa de interés no fuera continua, lo que significaría es que a los 2 meses y medio habría el mismo capital que había a los 2 meses. Es decir, si no fuera continua, si fuera una tasa de interés usual, por decirlo de alguna forma, honestamente, y ahí sí soy muy ignorante, no sé si haya alguna inversión, yo creería que sí, o mejor, yo sé que hay, pero no sabría decir cuál inversión sigue tasas de intereses continuas. Yo sé que las hay, eso sí estoy muy claro, pero si no es continua, significaría que lo que yo hago es calcular a los 2 meses la tasa de interés, el ingreso, el capital invertido, y pues yo sé que entre los 2 y los 3 meses la plata permanece exactamente igual, porque esas tasas solo se capitalizan a final de mes. Pero en el caso de la tasa de interés continua, entre los 2 meses y los 2 meses y medio, ha cambiado el dinero que hay, ha cambiado la cantidad de capital que hay. Entonces, por eso es que uno tiene que plantear un modelo para determinar ese capital aumentando a cada instante. ¿Sí es clara la presentación del problema? ¿Sí es claro el problema que se está tratando de solucionar? ¿Para todos? Profe, Dime. es que, qué pena mi ignorancia, pero es que la verdad estoy un poquito confundida. Cuando dice tasa de interés continuo del 3% mensual, es que mensualmente va aumentando 3%, o sea, el primer Sí. mes es 3% y al segundo mes ya sería 6% el Pero ten en interés. cuenta que estas tasas de intereses continuas son, bueno, tal vez debí mencionarlo, son de esas tasas que se acumulan en sí mismas. Es decir, al primer mes tú aumentas el 3%, al segundo mes es el 3% de lo que había hace un mes. No recuerdo bien cómo se llama, ese es un concepto que se me pierde. Es, esas son tasas de intereses. Oh, se me va el nombre, que esos son, que se acumulan sobre lo acumulado. Es decir, que no es el 6% de lo inicial, sino que tú pasa el primer mes, aumenta el 3% y al segundo mes es el 3% de lo que se había quedado en el mes anterior. Es decir, acumula intereses sobre intereses, por decirlo de alguna forma. Las tasas de interés continuas son así. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, 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 sí. Sí, 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 estoy bien. Esa tasa de interés tiene esa estructura. Igual, igual, y precisamente esa es la magia de la ecuación diferencial, el modelo me va a dar la respuesta a esa pregunta. El modelo me va a dar la respuesta a cuánto realmente aumentó 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses después, y también los intervalos de tiempo entre esos meses. 2 meses y medio, 2 meses y cuarto, exagerando, 2 meses, 2 días, 10 horas y 10 minutos, por decirlo de alguna forma. Siempre y cuando, claro está, uno escriba ese tiempo en unidades correspondientes. Por ejemplo, 2 meses y medio sería 2.5, 2 meses y una semana o 2 meses y 8 días sería aproximadamente 2.25. Es decir, uno tiene que hacer la equivalencia entre meses, en este caso, y el tiempo continuo, por decirlo de alguna forma. Pero precisamente el modelo nos va a dar respuesta a eso. ¿Sí me estoy haciendo entender con la problemática? ¿Sí estoy siendo claro como con la idea? Es que se llaman esas tasas de interés. Tasa de interés que yo tenía la palabra, esa palabra es clásica de la economía, pero en este momento, por mi ignorancia también, no la tengo acá. Pero digamos que es conceptual. Entonces, esa es la pregunta.
Ese es el problema que se está planteando. Ahora, la manera de solucionarlo emerge del planteamiento de una ecuación diferencial. Naturalmente, para poder responder a esta pregunta, necesitamos conocer la función S de t. Y esa función es la que precisamente tratamos de encontrar a partir de la correspondiente ecuación diferencial. Entonces, yo planteo la ecuación, en este caso, con la tasa de interés continuo. El mensual en lo que influye es que la variable tiempo se mide en términos de meses, es decir, t igual a 1 corresponde a un mes, t igual a 2 corresponde a 2 meses. Es decir, aquí la unidad de tiempo es el mes, cuando se habla de una tasa mensual. Si hablara de una tasa anual, la unidad de tiempo sería el año. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de interpretar el problema. Y la ecuación diferencial, de acuerdo al modelo, sería esta de acá. Y entonces lo que vendría es solucionar la ecuación diferencial. Y quiero que miren cómo el proceso de solución reproduce casi que literalmente el proceso del ejemplo anterior. Simplemente, y eso hay que tenerlo en cuenta, lo que cambia es, por decirlo de alguna forma, este valor. Y este valor en donde tiene influencia es en este exponente de acá. Pero la idea es que al aplicar ese modelo, me queda esta expresión. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Miren cuidadosamente el proceso de solución. Y me dicen si tienen alguna pregunta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Listo. Espero estarlo mostrando bien. Entonces, esta sería la función de capital. Esa es la función que me dice cuál es el capital a cada instante. Naturalmente, para especificar la respuesta, permítanme un segundo, necesito determinar la constante. Y para encontrar el valor de esa constante, necesitamos una condición de valor inicial. Esa es la filosofía de los problemas de valor inicial. Y miren cómo esa idea del capital inicial se expresa en términos de una condición de valor inicial. Cuando yo digo que el capital inicial es de 200,000, lo que estoy diciendo es que en el instante t igual a 0, es decir, al principio, la función de capital es igual a 200,000. Y a partir de eso tengo la condición de valor inicial que necesitaba. Y entonces, en este caso, esa condición de valor inicial corresponde a, o se reproduce en esta expresión. Cuando t vale 0, S vale 200,000. Entonces me queda 200,000 igual a la constante por E a la 0.03 por 0. Pero como esto de aquí arriba da 0 y como E a la 0 es 1, eso se despeja rápidamente diciendo que la constante es 200,000. ¿Sí me estoy haciendo entender?
¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Está enredado o sí me estoy haciendo entender? Por favor, confírmenme. Es que cuando hablo de términos económicos, hay veces que como no tengo la solidez, me, me da miedo que no lo esté expresando totalmente bien. Sí, profe, está claro. Para todos, Sí, profe. bien. Ahora, yo ya tengo mi función de capital. Mi función de capital sería 200.000 por E a la 0.03T. Porque simplemente lo que hago es reemplazar la constante. Y no olvidemos que la pregunta, y aquí me toca modificar el cálculo porque lo tenía para otro valor, y siento que dije alguna torpeza, voy a de pronto tratar de corregirla. La idea es que si yo quiero encontrar cuánto es el capital a los 2 meses y medio, pues entonces, a los 2 meses y medio, pues entonces lo que hago es evaluar la función de capital en 2.5. Entonces, cuando yo evalúo esto en 2.5, esto me queda de esta forma. 2000 por E a la 0.03 multiplicada por 2.5. Este cálculo uno lo hace en calculadora. Y quiero que me digan cuánto es. Por favor. Profe, me dio 515.227 y me dieron unos decimales, ¿se los digo o solamente así? 515.227. Quiere regalarme centavos. Ya, hasta 2 cifras decimales. Punto 26. Bien, bien. Yo aquí, y ahí yo estaba diciendo una torpeza, y ahí yo me quiero clarificar, no con lo matemático, sino con lo conceptual. Cuando yo digo 3% mensual, no deben entender que al mes aumente el 3%, porque esta es una tasa que a cada instante está aumentando. Y como el capital, como el interés depende del capital que haya, o mejor dicho, el aumento depende del capital que haya, entonces el aumento es mucho más agresivo que pensar, espero a final de mes y aumento el 3%. Es como cuando uno habla de una tasa del 6% mensual que se acumula cada mes, lo que le decía ahorita a la compañera, que al primer mes aumenta el 6% y al segundo mes aumenta el 6% de eso que quedó al principio de mes. Entonces no es que al final vaya a haber el 6% del capital inicial, hay mucho más, porque como a cada rato se está capitalizando, a cada instante, y a medida que se capitaliza, aumenta la cantidad de intereses que se generan, el aumento es muchísimo más agresivo. Es un aumento de orden exponencial. Ese es un error conceptual que yo había manifestado.
y les pido excusas por ello. Entonces, precisamente la idea del modelo es establecer esa función de capital para calcular ese capital de aumento, porque eso no responde a una idea tan básica como aumentar 3% a final de mes. Eso sí sería si solo se capitalizara a final de mes. Pero como este se capitaliza continuamente, entonces continuamente está cambiando el capital y continuamente está cambiando el aumento en el capital inicial. Entonces, por eso es que las cifras dan como tan grandes. La tasa de interés continuo es una tasa de interés salvaje en términos económicos, porque miren que ya a esa tasa, a los 2 meses y medio, prácticamente no, se está duplicando y más el capital inicial. Sí me hago entender con esa idea, como les digo, cuando hablo de cosas económicas, a veces me pego unas pequeñas enredadas, espero me excusen por esa ignorancia. Trato de aprender para comentarles. Pero la idea es esa. Es decir, esto es una tasa de capital que funciona de una manera muy particular. Es 3% mensual, pero es 3% mensual cuando durante ese mes, a cada instante, está capitalizándose la inversión. Entonces, por eso los aumentos pueden llegar a ser tan agresivos. Caí en cuenta de eso cuando vi el número que me daba al final. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí se entiende. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, por mi parte ninguna. Maravilloso. Bien. Quiero que miremos un pequeño ejercicio antes de irnos a pausa, para ver si es claro el proceso. Miren, aquí yo soy como muy franco. Cuando uno empieza a hacer ejercicios y ejercicios de esto, se da cuenta que esta fórmula o que esta solución tiene pues la misma estructura. Aquí arriba va a ir la tasa de interés, aquí va a ir la cantidad del capital inicial. Entonces digamos que desde ese punto de vista, pues casi que uno diría, ¿para qué soluciono la ecuación diferencial si ya sé a qué resultado voy a llegar? Sabiendo el capital inicial y sabiendo la tasa de interés. De hecho, eso es una fórmula clásica en la economía, posiblemente hasta la hayan visto. Pero en el propósito del aprendizaje de este manejo de las ecuaciones diferenciales, es importante para mí que ustedes desarrollen todo el procedimiento para ver si estamos captando la esencia de la modelación de este proceso. Y ahorita le voy a dar un cambio, digamos que fuerte, a este modelo y vamos a tratar de entender cómo sería el planteamiento en ese caso. Pero entonces, el problema que les voy a mostrar, por más que ya ustedes digan, no, yo ya sé que la fórmula es esta, quiero ver todo el proceso hasta la solución. Entonces, la pregunta es hallar el capital acumulado a los 2 meses de una inversión de 400.000 pesos a una tasa del 2%
mensual continuo. Y yo quiero que hagan el ejercicio, que ese ejercicio sí creo que es de economía básica, de calcular ese capital acumulado si la tasa de interés no fuera continua, sino que fuera una tasa de interés donde cada mes se capitaliza y sobre esa capitalización se generan los intereses para el siguiente mes. Es decir, sería una capitalización mensual, como para que vean la fuerza, la agresividad, en términos, digamos que moderados, la agresividad de estas tasas de interés continuo. La agresividad del hecho que se capitalice a cada instante. Entonces yo quisiera, que ese sí es un ejercicio netamente numérico, es agarrar los 400.000, sumarle el 2% a final de mes y luego a ese resultado sumarle el otro 2% para el siguiente mes y que vean la comparación tan monstruosa en el resultado. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. 5 minuticos. Bueno, a priori. Si se demoran más, pues no tengo inconveniente. ¿Listo?
¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Pregunto solo por el capital, para ver si estamos todos de acuerdo. ¿Cuánto hay acumulado a los 2 meses? A mí me dio, no sé si está bien, 816.161 pesos con 07 centavos. Los demás. Los demás. Pues, profe, yo no he terminado, pero creo que sí da eso. Por favor, verifíquenlo. Por favor, verifíquenlo. Mientras terminan de verificar, y asumiendo que la cuenta de Laura creo que fue, es correcta, que yo creo que no debe estar lejos, dado caso. Si está incorrecta, no es por mucho. Miren que una tasa de interés de esta naturaleza prácticamente dobla el capital en 2 meses. O sea, el hecho de que exista esa capitalización a esa, de esa naturaleza incide fuertemente en el resultado. Si uno tuviera una tasa común y corriente de 2% que se capitaliza cada mes, pues la idea sería más o menos, creo, espero no estar como exagerando o como equivocándome en las cuentas, como es un 2% mensual, entonces, y como solo se capitaliza a final de mes, entonces a final del primer mes, pues el 2% de 400.000 sería, si no estoy mal, 8.000 pesos, entonces serían 408.000 el primer mes, y sobre ese 408.000 le calculo el 2% y al sumarle me quedaría lo del segundo mes. Entonces, el efecto de la capitalización es fundamental a la hora de determinar el capital que se acumula. No es solo decir 2% mensual, es decir, bueno, ¿y de qué manera se capitaliza? Voy a dar un ejemplo y con esto nos vamos a la pausa. Digamos que un poco más discreto. Si a ustedes les dicen, les presto 500.000 a una tasa del 5% mensual, pero la capitalización se hace cada 15 días, eso significa que a los 15 días, la mitad de los intereses entra dentro del capital. Entonces, a final de mes, el aumento en el capital que se adeuda es mayor, tal vez no mucho mayor, pero sí es mayor a que si la capitalización se realizara de manera mensual. Ese es un aspecto importante que emerge, ya no en lo que es matemáticas, digamos que aquí la parte matemática es más o menos entendible, sino en la parte conceptual, detrás de estas ideas de lo que son las tasas de interés y las tasas de rendimiento de las inversiones. ¿Sí confirmaron los demás el resultado de Laura? 800. ¿Sí estamos todos bien hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, hagamos una breve pausa de unos 10 minutos y continuamos porque quiero darle un tono muy particular a esta problemática. Y es hablar de esta situación cuando la tasa de interés no es una tasa constante.
sino que es también una tasa que va variando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, vamos a analizar ese fenómeno de las tasas de intereses continuas, pero variables, y vamos a ver el efecto que generan sobre los capitales.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Bien. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, yo quisiera dedicar esta segunda parte de la sesión de clase a explorar o profundizar en esta problemática de de las tasas de interés continuo, pero ahora dentro de un contexto variable en esa tasa de interés. Entonces quiero retomar esta fórmula. Esta fórmula que les estoy mostrando aquí. Un segundo. Otro ejercicio de eso, pero antes quiero explorar. Entonces, esa fórmula tiene una gran fuerza porque es en el fondo el modelo estándar para muchos fenómenos de crecimiento, no exclusivamente de capital. Cuando a partir de la próxima clase empecemos a explorar modelos de crecimiento poblacional, que es nuestro siguiente tema, vamos a ver que esta idea surge casi que de manera natural en muchísimos de esos fenómenos de crecimiento poblacional. Porque la idea que está detrás de esta fórmula es que una magnitud aumenta, por decirlo de alguna forma, proporcionalmente a la cantidad, o a ver si lo replanteo mejor, que me está sonando muy extraño. Las cosas aumentan proporcionalmente a la cantidad de cosas que haya. Es decir, entre más capital hay, más rápidamente aumenta el capital. Esa es precisamente la filosofía de esta tasa de interés continuo. En el caso de las poblaciones, entre más población haya, más rápidamente crece la población, lo cual digamos que son postulados bastante razonables, bajo ciertas condiciones, claro está. Entonces, en ese sentido, esta fórmula con variantes, cambiando variables, cambiando funciones y ese tipo de cosas, es un modelo estándar en la reproducción de diferentes fenómenos de distintos campos del conocimiento. Esa idea se puede también reproducir cuando la proporcionalidad, que es precisamente lo que abarca esta constante, se modifica ligeramente. Y en esa modificación, para este fenómeno, aparecen lo que se llaman las tasas variables de interés o de rendimiento. Entonces, quiero plantear la siguiente situación. Voy a copiar el problema anterior. ¿Dónde está? Acá. Voy a cambiar este valor, pero no lo voy a cambiar por otro. Lo voy a cambiar por la siguiente expresión. Y ya entro a explicar correctamente la idea del problema.
La idea acá es bastante interesante. Nuevamente, la idea es hallar un capital acumulado en cierta cantidad de tiempo de una inversión o un capital inicial fijo a una tasa de interés continua. Pero en este caso, la tasa de interés no es un número constante, no es 2, no es 3, sino es una cantidad variable dependiendo del tiempo que haya transcurrido. Es decir, es una tasa que también va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Por ponerlo en términos muy discretos o muy concretos, esta es una tasa que al primer mes es del 1%, al segundo mes es del 2%, pero de hecho es una tasa que también va cambiando en esos intervalos entre meses. Entonces, a los 2 meses y medio, la tasa es del 2,5%, al año, la tasa es del 12%. Es una tasa de interés que también se está modificando a medida que transcurre el tiempo. Y entonces la pregunta que emerge es, ¿cómo hago para calcular el capital que se acumula después de cierto tiempo bajo una tasa de interés representada de esa manera? ¿Sí me hago entender con la problemática? ¿Sí estoy siendo como claro con la idea? ¿O no? Si es clara la situación, me interesa mucho que entiendan como el contexto de la situación. Sí, profe, es claro. Honestamente, no conozco qué fenómenos particulares económicos, porque nuevamente, digamos que soy ignorante de la profundidad de las ciencias económicas y de los fenómenos económicos globales. No sé qué fenómeno específico presente este tipo de comportamiento, pero es un fenómeno probable, por decirlo de alguna forma. Entonces, a la luz de la teoría que estamos trabajando, pues es muy importante analizar su contexto y su tratamiento matemático. Entonces, en ese sentido, esta ecuación diferencial que tengo planteada acá, quedaría planteada de la siguiente forma. Cuando la tasa de interés era un número constante, ese número constante aparecía acá. Entonces, cuando era el 2%, pues era, claro que no me gusta tanto esto. Déjenme a ver si lo puedo. Ok, no hay problema. Creo que lo puedo como modificar de manera coherente. Cuando era el 2%, pues yo ponía aquí 0,02. Cuando era del 4%, yo ponía 0,04. Pero si yo digo que es del T%, entonces la tasa de interés, que es lo que debería venir acá, debería ser de esta forma. E sobre 100. No olviden, si la tasa era del 4, pues era 0,04, que eso es 4 sobre 100. Si la tasa era 10, pues era el 0,1, que es 10 sobre 100. Pero en este contexto, teniendo en cuenta que la tasa es variable, este valor que aparece sería T sobre 100, para darle coherencia a este concepto del T%. Esto es también una ecuación diferencial.
Lo que pasa es que en este contexto es una ecuación diferencial donde este valor no es constante, sino que depende de la variable t. Quiero poner aquí un titulito para que lo tengamos como tasa de interés continua variable. Y entonces, naturalmente, el problema o la pregunta sigue siendo la misma. Yo lo que necesito es encontrar la función S. Y para encontrar la función S, pues debo resolver esta ecuación diferencial. Y la gran ventaja es que en este caso, nuevamente, la ecuación diferencial es lineal también. Porque si yo modifico la escritura de la ecuación, me queda S' menos T sobre 100 por S igual a 0. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, profe. Y entonces aquí entra nuevamente en juego el método del factor integrante. Miren que los métodos que discutimos de solución de ecuaciones diferenciales son sencillos, son digamos que bastante básicos, pero abarcan una gran cantidad de problemáticas. Sirven para solucionar una gran cantidad de ecuaciones diferenciales involucradas dentro de diversas problemáticas, especialmente de las ciencias económicas. Entonces voy a ir reproduciendo el procedimiento. El PDT en este caso sería igual a menos T sobre 100. Yo creo que con eso no hay ningún problema. Y en ese caso, entonces, el factor integrante sería igual, a ver si lo escribo bien, a E a la menos, sería la integral de esto de acá, a la menos T al cuadrado sobre 200. No sé si haya claridad completa de cómo obtuve el correspondiente factor integrante. Si estamos de acuerdo con el cálculo de ese factor integrante, por favor revísenlo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Y entonces apliquemos la fórmula. La fórmula del método del factor integrante me diría que S de t sería igual a, esto sale una fracción, aquí arriba sale la integral del factor integrante, que es este de acá, por 0, porque no olviden que lo que se multiplica es el Q de t, que es esto de acá, con respecto a t, y aquí abajo me queda el factor integral. Entonces rápidamente paso a la solución. Espero que esto sea un poquitico ágil ya en este momento de captar. Y es que como sigo multiplicando por 0, pues entonces esta integral de aquí adentro es 0,
Entonces la integral de eso, pues nuevamente va a ser 0 más la constante de integración. Algunas veces muchas veces uno de inmediato escribe pues es C por este factor integrante. Eso simplemente es la constante de integración multiplicada por esto, pero con el signo positivo. Y ahí tengo la solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Bien. Ahora, naturalmente, como siempre, y aquí estoy siendo, yo sé que muy repetitivo, deben estar aburridos, supongo yo, pero pues es que me gusta revisar como todo el proceso. Para encontrar para encontrar la constante, pues la condición de valor inicial sigue siendo la misma, es decir, que el capital inicial es de 400.000, entonces esto me daría S de 0 igual a 400.000, y a partir de eso, pues me queda la condición 400.000 igual a esto evaluado en 0, es simplemente la solución del problema de valor inicial. Y entonces aquí nuevamente, y esto digamos que es bastante estándar, la constante, bueno, es bastante estándar en esta función. Si yo hubiera puesto en vez de t otra expresión, posiblemente el proceso hubiera sido distinto, pero acá nuevamente la constante me da 400.000. Y entonces el capital, en este caso, o la función de capital, sería esta expresión multiplicada por 400. Y ahí tengo, ahora sí, totalmente determinada mi función de capital. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces miren cómo cuando yo empiezo a trabajar con tasas de interés variable, la estructura de la ecuación diferencial que había presentado para los casos constantes vuelve y opera. Lo que cambia es naturalmente el tipo de función que resulta, pero el procedimiento sigue siendo el procedimiento de la solución de una ecuación diferencial. Así puedo bajar todo esto, por lo menos esta parte de acá. Entonces, en 2 meses, el capital acumulado será de, pues como esta es la función de capital, pues lo que tengo que hacer es evaluar esa función en 2. Pues aquí me queda 2, aquí me queda 2, y es cuestión de hacer ese cálculo. Es posible que ese cálculo salga bastante grande, debería ser un número gigantesco, pensaría yo, pero digamos que yo creo que es un resultado que se puede obtener a partir de la calculadora. Entonces, por favor, calculen este resultado y me dicen ese capital a qué corresponde.
Yo recomiendo que traten de simplificar esta fracción para poder hacer el cálculo. 2 al cuadrado es 4, 4 sobre 200 es 1 sobre 50, y 1 sobre 50 decimalmente, si no estoy mal, es 4 sobre 50, debería ser 2 sobre 100, debería ser 0,02, pensaría yo. Por favor, verifiquen ese cálculo. Profe, sí da 0,02 y el resultado me da 408.080 pesos con 53 centavos. 0,80, ¿no? Sí, señor. ¿Son cuántos centavos? 53. 50. Entonces, miren que interesantemente el valor bajo esta tasa de interés continua, perdón, continua variable, es menor que cuando la tasa es constante. Uno pensaría que como está variando la tasa, va a generar un aumento más significativo. Lo que pasa es que durante el primer mes, esa tasa es más pequeña que el 1%, porque antes era 1% sobre todo el mes, ahora, por ejemplo, a los 15 días la tasa sería del 0,5%, a las 3 semanas sería del 0,75%, entonces en el primer mes, digamos que el aumento no sería significativo, pero, y esto es algo que uno logra evidenciar, cuando uno calcula ese capital para valores más grandes de tiempo, ese termina sobrepasando cualquier tasa de interés continuo. Constante, constante. Es decir, esto se hace monstruosamente grande después de transcurrido el tiempo. Al principio uno dice, no, pues mire, solo me aumentó 8.000 pesos en los primeros 2 meses. Pero el hecho de que sea variable y el hecho de que vaya aumentando la tasa de interés a medida que transcurre el tiempo, va a lograr que ese valor eventualmente se haga gigantesco. Es un ejercicio interesante de la influencia de las tasas de intereses variables sobre problemas de interés continuo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces quiero cerrar el problema de análisis.
Bien. Si es claro el planteamiento del problema. ¿Si están leyendo el problema? ¿Si siguen ahí? ¿O ya se retiraron? Sí, profe, el problema está claro. Listo, pues. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes podrían dar una respuesta rápida a la solicitud de esa persona? Es decir, rápidamente podrían decir cuál es la línea de crédito más conveniente. ¿O no? Pues, profe, yo creería que no, porque yo me puse a calcular una por una y hasta ahora lo estoy haciendo, porque pues no sabría. Sí, es que yo llamo la atención sobre este problema por lo engañoso que puede ser. Precisamente para que vean cómo la manipulación de las cifras se puede hacer a un nivel muy básico. Desde un punto de vista, pues espero que no suene despectivo, coloquial, esta cifra llamaría la atención. Porque dicen, no, pues es que 1% es más pequeño que 3%. Y pues ven este 10 acá y dicen, uy, aquí peor, porque es que es un 10. Entonces, muchas veces las personas toman decisiones financieras basadas exclusivamente en las cifras que ven, sin tener en cuenta todo el contexto de la definición de esas cifras. Es muy importante en ese sentido tener claridad sobre las herramientas matemáticas que están detrás para establecer con precisión la respuesta más adecuada a esa pregunta. Entonces, este es como un llamado a que ustedes, como futuros profesionales de las ciencias económicas, tengan criterios científicos y los usen para responder problemas de su profesión. Entonces yo quiero que revisen este problema, quisiera que lo miraran con cuidado, que hicieran los cálculos que corresponden con cuidado y me dieran cuál sería su recomendación. Ah, y naturalmente, aquí toca con una justificación. Es decir, ¿por qué le recomiendan eso? ¿Por qué le recomendarían eso a esa persona? Tengan en cuenta cuál es su cliente,
por decirlo de alguna forma, en este problema. Entonces, quiero que lo piensen desde esa perspectiva y analicen la problemática, que es una problemática cotidiana de, de este ejercicio que los estoy presentando. Yo quisiera que lo trabajaran con cuidado. Cuando tengamos la posibilidad de establecer actividades evaluables, esperando que la situación, por decirlo de alguna forma, nos permitiera en algún momento retomar esas actividades, yo tengo pensada una actividad de esa naturaleza. ¿Qué me ibas a decir, Hanna? Entonces, por favor, revisen esa actividad. Quisiera que la revisaran con calma en sus, digamos que es como una especie de tarea, para que la vayan mirando, para que la miren, y me gustaría mucho que para la próxima clase la pudiéramos discutir y debatir. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, esto era lo que les quería presentar el día de hoy.